Listo. Empezamos de nuevo. No, mentira. Em, y el cuero nuevo lo que permite es que el vino nuevo se pueda echar permanentemente. Esto quiere decir que en un cuero nuevo yo puedo echar vino y volverlo a usar, y volver a echar vino, y volver a echar vino, porque tiene una constante receptividad. En cambio, el cuero viejo solo va a poder contener un vino viejo. Una vez que este vino se usa, el cuero ya prácticamente no se va a poder volver a usar porque ya está desgastado. Y yo creo que esto Jesús, si bien lo habla explicando lo que estaba pasando en esa situación, yo creo que esto también lo habla a nosotros, a su iglesia, en todo tiempo. Todos necesitamos constantemente estar renovando el entendimiento que tiene que ver con esto, con mantenernos en forma. El mantenernos en forma nos permite de alguna manera estar constantemente recibiendo vino nuevo. Si el vino nuevo representa al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios constantemente está tratando de volcar en nosotros lo que Él tiene para este tiempo, lo que Él tiene para seguir trabajando en nosotros. Hablaba también el estudio que no se trata, la obra de Jesús no se trata simplemente de salvación, sino de conversión. Y la conversión es constante. La conversión de nuestra mente no termina nunca. Entonces, esto de mantener nuestros cueros nuevos es tarea nuestra. Es una tarea que depende de nosotros para que el vino nuevo pueda seguir siendo vertido en nosotros. Ahora, como Dios es bueno y no nos quiere hacer mal, lo que Jesús dice es, si sos cuero viejo, yo no te voy a poder echar vino nuevo porque te voy a hacer mal. Y encima vamos a desperdiciar lo que yo te quiero dar para un tiempo específico, para un tiempo puntual. Y me quedaba pensando, oraba y pensaba en esto, ¿qué me querés decir, Señor? Porque claramente a todos el Señor nos dice, no te quedes quieto, no te quedes con lo que ya conoces, no te quedes con lo que ya aprendiste y ya sabés, porque en algún momento ese conocimiento se vuelve viejo y yo todavía tengo lo nuevo, yo tengo cosas nuevas para seguir vertiendo, depositando sobre vos. Y creo que la mejor manera de mantenernos en forma o mantener nuestra mente entrenada es, y no conformarnos a las costumbres y a las culturas de este siglo, como dice en la palabra, es constantemente estar buscando el vino nuevo, pero preparando mi mente, no poniendo límites, no buscando que la palabra se adapte a mis estructuras, sino que mi mente se adapte a la palabra de Dios. Y eso es constantemente una expansión de mi mente, un trabajo que yo tengo que estar preparando, que la capacidad que yo tengo es la que limita lo que Dios puede hacer. La capacidad que yo tengo mental, no estamos hablando de una capacidad eh, específica, sino una capacidad que yo estoy poniendo a nivel espiritual, mental, de decir, bueno, hoy mi mente va a ser una esponja y todo lo que Dios quiera darme, yo lo voy a absorber, lo voy a empezar a asimilar y lo voy a poner por práctica. Yo no quiero hablar mucho hoy, vamos a aprovechar que somos poquitos,
pero sí quiero que podamos compartir, porque creo que los que estamos, ya hemos leído el devocional o el estudio de la mentalidad del reino, y hay cosas muy interesantes, pero también hay cosas que quedaron por fuera cuando hablamos de reino. Entonces ahí yo quiero aprovechar a compartir, ya que tenemos a Keren, a José, a Leví, a Eri, que podamos entre todos poder compartir qué es el reino. No solo de lo que leímos, sino de todo lo que nosotros en todo este periodo, Dios nos está hablando de qué es el reino. Si alguno se anima. Sí, el que quiera levantar la mano, Keren, yeah. Hoy, bueno, casualmente no, yo creo que el Espíritu Santo trata con cada uno para que entre nosotros mismos seamos edificados. Y hoy estuve leyendo sobre una pregunta que se me vino a la mente, o sea, sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, primero respondiendo la pregunta de Pablo, ¿qué es el reino? En un reino se establecen normas y reglas y principios que ese reino debe mantener y debe cumplir. Y hacen las cosas quizás diferente a lo que la hace un gobierno que está afuera. Lo vemos en el caso de Inglaterra. Hay un reino, pero también hay un gobierno aparte, están los plebeyos y están los que forman parte de ese reinado que se comportan de una manera diferente. Cuando Dios nos dice que somos coherederos, nosotros debemos actuar diferente a lo que actúa el mundo en general. Yo escucho mucho podcast y porque me gusta escuchar las cosas que se están hablando ahorita fuera de la iglesia, lo que habla la gente. Entonces la mayoría habla de, bueno, el hombre es esto, el hombre es aquello, el hombre es infiel, eso es normal. Y para nosotros, en nuestro reino, eso no es normal. Para nosotros podemos decir, bueno, el hombre está acostumbrado a fallar, o el hombre viene con ese error en la Matrix, o como dicen ahora en la Matrix, de fallar y dice, bueno, vinimos así, vinimos con ese error y vamos a fallar. Nosotros reconocemos que fallamos, pero que en nuestra debilidad Dios se perfecciona y tenemos que actuar de acuerdo a cómo Él lo hizo y a cómo Él lo hace, porque Él vino a mostrarnos la manera correcta de actuar y de vivir en esta tierra, más allá de cuando nos vayamos al cielo con Él, es vivir acá, y qué es lo que nosotros como sus embajadores damos a entender a la gente que nos rodea. Entonces, leyendo sobre el Espíritu Santo, yo dije, bueno, sí, yo estoy sellada con el Espíritu Santo. El día que reconocí y lo acepté al Señor como mi Salvador, vino un sello sobre mí, pero estoy llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar llena del Espíritu Santo? Y quizás por mucho tiempo entendía que estar lleno del Espíritu Santo era o hablar en lenguas o era danzar, esas cosas que te enseñan, pero yo decía, ¿qué en realidad es estar lleno del Espíritu Santo? Entonces decía, bueno, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu influencia directa es el Espíritu Santo. Como cuando una persona es influenciada por la ira, por el enojo, eso es lo que está controlando su vida. En este caso, cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre, Él va a ser tu influencia y va a controlar tu vida en las áreas en las que tú le permitas. O sea, el Espíritu Santo va a expandir, se expande en la medida en la que tú lo permites, porque Él puede obrar de una manera extraordinaria si tú lo permites. Él está ahí, pero debemos actuar de manera que Él sea nuestra influencia, de que lo que nosotros hablemos sea influencia de lo que Él nos dice, de lo que nosotros pensemos, actuemos. Y estamos y debemos actuar como Cristo lo hizo, como Cristo nos demostró hacerlo, basados en amor, en respeto, en si pones la otra mejilla, si te golpea una mejilla, pones la otra. Y creo que es eso, se trata de eso, se trata de ser influenciados cada día por Cristo, que como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Muy bueno.
Levi tiene ganado. Ya va. Ya, ahora sí. Hace un feedback. Bueno, en cuanto a qué es el reino, yo lo he compartido en reiteradas oportunidades, ¿no? Y yo creo que el reino es hacer las cosas a la manera de Dios. Ese es el reino de los cielos. Cuando Cristo dijo que Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, ahora vengo yo a hacer las cosas o a implantar las cosas que se hacen en el cielo. Yo quiero ahora que se hagan aquí en la tierra, tal como se hace en el cielo, que se hagan aquí en la tierra. Entonces, primeramente, creo que eso es el reino de los cielos. Incluso, creo que el apóstol Pablo lo decía, no es comida ni bebida, por lo tanto, no es cuán bien estoy económicamente, porque por mucho tiempo se vendió eso, ¿no? De que el reino de los cielos era tener prosperidad, estar próspero. Y no es que esto sea malo, pero no se trata de eso, sino se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. En cuanto al versículo del vino nuevo en odres o en cuero viejo, el tema es que cuando Cristo toma esa referencia del vino nuevo, es porque el vino nuevo, por la fermentación, tiende a expandirse. Por el proceso de fermentación, libera presión en el odre, y si es viejo, se rompe. Entonces, Él vino a traer nuevas cosas. Él vino a traer nuevas cosas que simplemente no encajaban en lo viejo. Porque estas nuevas cosas es para expandirse. O sea, no es que es algo estático que se va a quedar allí. No, sino que es para expandirse. Y por eso se necesitan odres nuevos. Odres nuevos que tengan la capacidad de aguantar, de soportar eso nuevo que se va a expandir. Entonces, eso era lo que más que todo quería acotar, ¿no? De por qué la relación del vino, y es por eso, porque lo nuevo tiende a expandirse en relación al vino. Bueno, puntualmente ese pasaje, cuando vino a mi mente, yo traté de buscar un poco, y ahí lo que vos decís es, clarifica el ejemplo, o sea, lo hace más comprensible, porque nuestra capacidad, que es lo que habla al principio, nuestra capacidad es también lo que limita lo que Dios quiere verter sobre nosotros, lo que Dios quiere darnos. Y claramente no podemos quedarnos con lo conocido, porque nos va a hacer reventar en un momento. En algún momento nos puede hacer mal, y Dios justamente lo que no quiere por amor a sus hijos es eso. Entonces, creo que este es un tiempo en el que Dios quiere preparar nuestros cueros, nuestras mentes, para que lo nuevo no nos haga mal, sino que lo podamos, creo que disfrutar, abrazar, decir, yo lo quiero, lo anhelo, y que sea un tiempo en el que no limitemos al espíritu lo que Él quiere hacer. Estamos esperando a José. Bueno, eso que decías ahora, que decía también Keren, cuando se hizo la pregunta respecto al Espíritu Santo, pero refiriéndonos al tema del odre y el odre viejo y el vino nuevo, sin duda que es un proceso. No vamos a estar, digamos, de hecho la palabra lo compara también, nos compara también a nosotros cuando estamos como niños, en referencia a la alimentación, ¿no? Que el niño recibe la papilla, recibe la comidita bien trituradita,
Y va por un proceso, ¿no? Ese proceso va formando en ese niño va formando, preparando su cuerpo para lo nuevo que debe venir, y así pasa con nosotros en el reino de Dios. Ese proceso que vivimos, siempre y cuando nosotros, como decía Keren, permanezcamos en la búsqueda, y que permanezcamos que busquemos que el Espíritu de Dios siempre esté gobernando nuestra vida, y en ese proceso implica que nosotros debemos seguir, siempre debemos estar en una constante búsqueda a través de la palabra, que digamos, en un reino o en un gobierno, la Constitución establece las normas, las leyes que rigen ese reino, ese gobierno. Bueno, la palabra de Dios establece cómo se rige el reino de Dios, y si nosotros estamos en ese proceso de escudriñar, de buscar, ese proceso es en meditar en la palabra de Dios, eso es lo que va a traer a nosotros la renovación de nuestro entendimiento, como decía Pablo, y vamos a seguir formando esa mentalidad de reino que necesitamos que se forme, y que es un proceso que nunca va a acabar hasta que tengamos que partir. Pero es un proceso. Creo que mucha gente le pasa que puede estar recibiendo una enseñanza en la que absolutamente, aunque haya recibido al Señor, si está en ese proceso de aprendizaje, el proceso de la niñez en el reino, no va a poder digerir eso, y muchas veces, porque lo vi, muchas veces esas personas a veces hasta tienden a ahuyentarse, porque dice, bueno, no, yo no entiendo nada de esto. Y en ese proceso también nosotros tenemos que ser sabios con aquellos que, digamos, están comenzando a crecer en el reino. De pronto pongo el ejemplo de Carlitos. Carlitos está alguien que está como un bebé en este proceso, y de pronto muchas veces hay preguntas que él puede hacerse, o palabras que él de pronto pudiera estar recibiendo que no va a entender, y hay que de pronto digamos, ir ayudándolo, desmenuzando esa comida para que él pueda asimilarla, pero él está en ese proceso de formar una mentalidad de reino. Creo que todo está encerrado en eso, en saber que estamos en un proceso de formación, y que no acaba. Muy bien. Así es. Perdón. ¿Qué le doy? Sí. ¿Dónde le doy? Le falta el punchi punchi ahí. Por allá no quepo, tengo que estar así metidita. Sí, no, que lo que quería compartir, lo último, es que lo nuevo de Cristo es mayor, como lo decía Pablo, que es de gloria en gloria. Ujú. Y lo nuevo de Cristo, que él dice que vino a hacer todas las cosas nuevas, es mayor, mucho mayor de lo que había antes. Jesús cambió el ayuno por fiesta, porque dijo, no es el momento de ayunar, es el momento de estar en fiesta, porque el Hijo del Hombre está con ustedes. Ya habrá momento para ayunar, dijo Jesús. Pero él también cambió el lamento por gozo, la ley por la gracia. Entonces, él todo lo que vino a hacer era algo nuevo. Cuando Pablo le habla a los hebreos acerca del verdadero sacerdocio, y nombra aquel de Melquisedec, que les hizo saber a los hebreos que desde un principio Cristo vino a establecer un nuevo sacerdocio. Él no vino simplemente a morir, a que fuéramos salvos y que siguiera el sacerdocio levítico,
sino que él reestructuró, bueno, no es reestructura, más bien es reingeniería. Él cambió todo y lo hizo nuevo. Tanto así que para los judíos debió ser muy impactante decir, o sea, que ya nuestro sacerdote no es de Leví, sino de otra tribu de Judá, donde por miles de años se nos han enseñado de que el sacerdocio es levítico. Y aquí es donde Pablo le dice, no, pero fíjense que Abraham diezmó a Melquisedec, que era una tipología de Cristo, que era una tipología del sacerdocio de Cristo. Es tan grande ese sacerdocio que si Abraham diezmó a Melquisedec, Leví también diezmó a Melquisedec, porque estaba, dice la palabra, en los lomos, o sea, era de la descendencia de Abraham Leví. Por lo tanto, Leví, ese sacerdocio, o sea, esa estructura vieja del mundo, reconoció el sacerdocio de Cristo que era aún mayor. ¿Por qué? Porque era lo nuevo de Dios. Claro. Y es lo que los religiosos de la época no lograron entender, que Jesús estaba por encima de las leyes, por encima de toda la religión que tenían armada. Un poco, te dejo hablar, pero un poco, ¿qué es el reino? Y lo escuchaba hablar a José y me venía también que es tener la conciencia de que vivimos bajo el gobierno de Dios. Que si bien estamos en el mundo y somos parte del mundo, nuestro gobierno, lo que nos rige, las leyes, las normas con las cuales nos movemos, y como bien decías, Leví, antes, es el gobierno de Dios. Jesús dijo, bueno, ahora yo vengo a traerles otra manera, es la manera del cielo. Acá cambia todo. Y lo que me impacta es que Jesús, cada vez que quería hablar del reino de los cielos, lo tenía que hacer en parábolas, para que logremos entender y logremos asimilar de alguna manera algo tan complejo. Porque él decía, el reino de los cielos es semejante a, y ponía ejemplos. Y nunca nos dio una definición sencilla, básica, sino de alguna manera fue traernos la revelación del cielo por parábolas, para que vayamos de a poco, creo, como decíamos esto, que ese vino, de alguna manera, empiece a ensanchar nuestra capacidad, nuestra mente, nuestro conocimiento, y se empiece a hacer parte de nosotros. Yo me ponía a pensar con respecto a lo que es el reino, ¿no? Y muchas veces, quizás nosotros ya lo entendemos y demás, pero hubo oportunidades, como decía Keren, ¿no? Que son modas. Y me llevaba a esto, a preguntarme, ok, nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, pero a veces hasta para explicarlo es como que hasta pensamos de qué otra manera lo puedo explicar o lo puedo enseñar, porque también es como recordármelo, ¿no? Y entonces trataba de entender también eso, explicándomelo a mí misma y decía, y le hacía preguntas al Señor en mi mente, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo me traía esto y lo compartía con él, que decía, me fui a bañar y me vino este pensamiento y el Espíritu me llevó a acordarme de esto, de aquello, así, y él dice, bueno, yo sabes que estaba meditando en esto y justo coincidíamos en esto, que les voy a comentar ahora, y no coincidíamos porque sí, porque ni hablamos de ese tema, sino que creemos que también el Espíritu Santo algo nos quería decir con respecto a esto. Entonces yo le decía, me acordaba que hace tiempo, una moda, lo digo como moda, porque era, agarramos la palabra en su momento, y en este tiempo también la agarramos para esto, y a veces para nuestro propio beneficio, o la sacamos de contexto, ¿no? Y eso suele pasar en el ambiente cristiano, porque lo escuchamos, porque lo vemos, y porque a veces nos viene bien. Y me acordaba que en su tiempo,
¿se acuerdan de esto que decía este pasaje en Mateo 11:29? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, agarramos ese pasaje y decíamos, tenemos que ser mansos y humildes como lo era Jesús. Entonces, nosotros aplicábamos eso para nuestra vida, entre comillas, o nos decían que lo teníamos que aplicar, y entonces cuanto más humilde nos viéramos, más nos íbamos a parecer a Jesús. Ahora, no usábamos la palabra humildad como correspondía, sino que si tus zapatos estaban rotos, si tu ropa era austera, más humilde como Jesús, ¿no? Entonces, y en un punto, si nosotros no teníamos esa capacidad de buscar más en la palabra, porque también entendíamos que eso es lo que recibíamos y de alguna manera lo veíamos y decíamos, qué siervo humilde. Yo me acuerdo de haber visto a quizás misioneros o pastores, siempre pongo esta figura porque no podían ni ostentar, ni vestirse bien, sin ostentar, sino que tenían que ser mansos y humildes, no de corazón, de que se viera su corazón en el exterior, ¿no? Entonces tenía que ser modosito, le decíamos nosotros, ¿no? Tenía que ser todo así, y si no estaba roto, pero impecable, pero tampoco, no mostrar mucho, bien así austero, digamos, la cuestión, ¿no? Y en eso veíamos que era una persona humilde, y era incorrecto, era algo incorrecto, porque eso no revelaba el reino de Dios, no revelaba tener una mentalidad de reino, sino era tomar una parte, una fracción, porque ni un versículo, una fracción de la palabra y decir, esto se aplica, ¿no? Y lo aplicamos porque éramos gente de reino. Y pasó el tiempo y llegó otra moda. Otra tendencia. Otra tendencia, que esa brecha que estaba se empezó a abrir, nos empezamos a separar. Entonces ahora esa nueva tendencia la llevábamos, esperen que busque el versículo que lo tengo acá, y nos habla de que nos justifica una parte y una fracción de la palabra, y nos vamos a que somos reyes y sacerdotes. Y yo se los menciono así, porque en su oportunidad, me acuerdo, en una ocasión muy puntual, que dijo, ustedes tienen, una persona nos dijo, particularmente a Pablo y a mí, dijo, ustedes tienen una mente de reyes y sacerdotes. ¡Qué bueno! Bueno, de reyes. No, es verdad, de reyes, mentalidad de reyes, hasta ahí quedamos. Los sacerdotes no sé si nos dijo. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo se justificaba eso? Es que la palabra habla que nosotros, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, pero hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué justificaba este versículo? Y como digo, es un fragmento, porque ni siquiera un versículo entero, es un fragmento de la palabra, donde también la descontextualizamos, y se abre otra brecha. Ahora ya no tenemos esa mendicidad, porque esa falsa humildad de la que hablábamos antes, era casi una mendicidad. Entonces nosotros somos reyes, porque la palabra nos habla de eso, y nos habla de que tenemos que tener una mentalidad de reino, y que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero que somos reyes y sacerdotes. Entonces, yo decía, ¿por qué hacemos a veces esas brechas tan grandes y les enseñamos mal, inclusive? Nosotros muchas veces hasta nos confundimos. Porque a veces si no profundizamos y no lo tenemos claro, nos llegamos a confundir, porque son tendencias que a veces nos van llevando, como las tendencias en el mundo, que uno a veces tiene que decir, stop, ¿qué estoy haciendo o hacia dónde va esto? Porque nos influencian, porque en el lugar donde estamos, en el ambiente que estamos, nos impregna de lo que se esté enseñando, querramos o no, en algún momento hasta que le decimos, stop, esto no está bien, o empieza a chocar con lo que el Espíritu nos dice, esto no está bien, o con el conocimiento de la palabra, o porque vamos e indagamos y decimos, Señor, ¿qué pasa acá? A ver qué dice tu palabra. A ver, tengo que reforzar esto, porque yo aprendí este versículo, pero ¿qué me quiere decir? Porque podemos decir, tenemos, como decía Pablo, un odre nuevo, pero el vino que viene es un vino que está picado, es un vino que está contaminado, es un vino que no tiene una buena preparación, que hay algo
que lo contaminó, hay algo que se tiene que sacar porque no es correcto. Entonces, a veces hasta hablando de esto, yo decía, bueno, ¿qué es el reino? Y tanto en un versículo como en el otro, los dos van de la mano. Porque en realidad, cuando vamos a este pasaje donde dice que de nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes, el pasaje viene en Apocalipsis 5, del 9 al 10, puntualmente, dice, bueno, y entonaban este cántico nuevo, dice, digno eres, y hablaban de Jesús, digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Si lo sacamos de contexto, podemos decir, ¿a qué reino vamos a estar sirviendo? ¿A qué reino quiero yo corresponderle? Porque en definitiva, cuando nos vamos a, bueno, como muchas veces lo hablamos, ¿no? A este evangelio de la prosperidad, decir, Dios nos hace prósperos y nos quiere dar muchísimo, pero no tiene que ver con que nuestras intenciones estén en quiero más, o sea, ¿a qué reino estoy mirando? ¿A qué rey me quiero parecer? Y si yo tengo una mentalidad de reino, ¿a qué reino? ¿Al reino de este mundo o al reino de los cielos? ¿A qué reino pertenezco yo y a qué rey le rinde cuentas mi vida y mi corazón? Porque si es a Dios, el rey de los cielos, como dice, Jesús vino a comprarnos para hacernos reyes y sacerdotes. Y lo magnífico de esto es que dice, para reinar sobre esta tierra y para ser reyes, pero servidores, porque ahí dice, al servicio de nuestro Dios. Dice, todas estas funciones son para servir. Y es para un reino que, como decíamos, Jesús vino a cambiar el lamento en danza, para acabar con la ley y cambiarla por la gracia, y ese es el reino que nosotros pertenecemos. Claro que Dios quiere darnos todo lo que Él tiene, porque de Él son el oro y la plata, de Él son las riquezas, y Él a sus hijos no tiene pudor en darle en sobreabundancia. Ahora, ¿por qué les decía que me ponía a pensar en esto? Porque hubo oportunidades donde, habiendo yo aprendido esto, tuve cerca mío quizás una persona que me decía, no, porque nosotros somos reyes, no, porque somos reinas, y a mí me hacía pensar, decir, reina, ok, sí, yo soy hija de Dios, me considero que soy su princesa, que yo pertenezco a un reino, pero hay cosas en las cuales yo también soy mayordomo, como decía Ken, somos mayordomos de todo lo que Dios nos dio, y tengo que saber cuidar, y tengo que saber también encarar mi vida el día a día, y saber a dónde estoy poniendo mis motivaciones. Entonces, ¿a qué reino pertenecemos? Porque como dice, ¿qué es el reino? ¿No? Y a mí me hacía pensar todas estas cosas, y me llevaba a pensar en esta profundidad de decir, ¿a qué reino quiero servirle? ¿O a qué reino le estoy sirviendo? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón? ¿O a quién me quiero parecer? Porque si yo entiendo que el reino de los cielos, yo tengo que ver a Dios como rey de reyes, señor de señores, verlo en mi vida, y en eso saber que mi entrenamiento, porque soy una princesa, porque somos príncipes, porque somos sus hijos, tiene que ser mayor que la gente que todavía no conoce a Cristo, porque tenemos que ser entrenados doblemente. Decíamos con Pablo, no solo el trabajar, no solo el usar nuestras capacidades, que Dios nos ha dado capacidades para trabajar, para estudiar, para vivir en esta tierra, para progresar, para ser productivos en lo que hacemos, pero también para entrenarnos en la palabra, porque ese entrenamiento lo tienen los hijos del rey. Porque tengo que comer de la comida que mi padre me da. Y me lleva más esfuerzo, claro, porque el ser el hijo de un rey lleva esfuerzo, no es. Pablo decía, a veces pensamos o queremos que todos los días nos toquen la puerta
y nos digan, les vengo a traer comida, regalos, plata, dinero. Y uno dice, pero no funciona así. Bueno, qué lindo, ¿no? Pero no, hermoso que nos toque la puerta todos los días. Gloria a Dios, ¿no? Porque uno lo hace, pero no funciona de esa manera. Dios no nos ha llamado a vivan en ocio y que les toque, y yo les mando los ángeles, los hermanos, todo, y que no funciona, la palabra no habla de eso. Entonces, ¿cómo descontextualizamos muchas veces la palabra y desvirtuamos lo que es el reino o al reino al cual pertenecemos? Y ahí es como que, es como ese llamado de atención continuo que nos tenemos que hacer nosotros, y que de nosotros tiene que salir el poder enseñar, como decía José, a aquel que recién está comiendo un alimento espiritual, una papilla, poder enseñarle muchas veces lo ha dicho Levi, de la buena y la sana doctrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla la palabra, y no lo que a nosotros nos parece, y siempre decirle, bueno, ¿sabes qué? Vamos a la palabra. Y yo creo que yendo a la palabra, en el contexto, aunque no sepamos estudiar las escrituras, aunque el que llegó nuevito no las sabe estudiar mucho, pero dice que el Espíritu Santo nos da a conocer todas las cosas que necesitamos saber, y cuando nosotros leemos en contexto, vamos a recibir esa revelación que el Espíritu Santo quiere darnos en ese tiempo que estamos viviendo, cada uno en el nivel que vamos creciendo, ¿no? La segunda pregunta que yo tenía, son tres, así que no se asusten. La segunda medio que ya la venimos respondiendo, porque un poco lo que hablaba Eri recién, y un poco también lo que ella compartía, que el Señor nos está hablando lo mismo, y ahora que los escucho a ustedes, veo que a todos nos está hablando lo mismo. Que, por ejemplo, al nuevo le hablamos de reino, y obviamente va a pensar en un reino, en el rey o en los reyes de esta tierra, lo que él conoce como un reino, cómo funciona un reino, que en realidad generalmente es un mal ejemplo porque no es un reino justo, no es un reino de justicia, sino todo lo contrario. Y Jesús, justamente cuando habla Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo a seguir de hijo de un rey. Él es nuestro hermano mayor. Y él es el ejemplo que tenemos que mirar para decir, bueno, así funciona este reino. No como a mí me parece que tiene que ser. Y creo que la confusión más grande y más grave viene cuando empezamos a tomar estas palabras, pero con conceptos de este mundo. De decir, como soy hijo de un rey, yo tengo que vivir de determinada manera. A mí me tienen que servir. O tengo que mostrar que tengo lo mejor. Y la palabra no dice eso. La palabra, de hecho, nos muestra a un Jesús que lavó los pies de sus discípulos. Como ahí ponía Leví, el mayor sirve al menor. Y cómo nos cambia en la cabeza leer la palabra y empezar a ver que este es el reino del revés, que no funciona como en esta tierra. ¿Cómo es este reino? Y mejor dicho, ¿cómo no es este reino? Porque si nos ponemos a pensar cómo no es, seguramente vamos a empezar a encontrar un montón de conceptos como los que mencionaba Eri recién, un montón de vivencias, un montón de cosas que erradamente, por tendencias, porque nos dijeron, bueno, ahora descubrimos esta nueva revelación, entonces todo lo que antes estaba bien, ahora está mal, y todo esto nuevo está bien, y no, a la luz de la palabra, siempre es escuchar la voz del Espíritu. ¿Qué nos está hablando? No dejarnos tampoco llevar por lo que viene por determinados iluminados, sino que el Señor mismo sea el que nos revele cómo es el reino,
¿qué parte tengo yo dentro de este reino? ¿Cómo voy a cumplir mi función? Por eso yo no quiero ahora ahondar en esta pregunta, pero sí vamos directo a la última, que dice, ¿qué papel tiene la iglesia dentro de este reino? Y acá sí me gustaría por lo menos que nos tomemos unos minutos para poder compartir qué papel tenemos nosotros como iglesia dentro de este reino. No voy a hablar yo ahora, los escucho. Está Zule también, así que Zule, bienvenida. Estábamos muy emocionados, no podíamos hacer pausa. Hola. Hola. Vieron que estoy en función dual, estoy bañando a Elías, cambiando. Ah, está muy bien. Bueno, bueno. Pero dos cositas así, llegué un poquito más tarde, disculpen lo tarde. Dos cosas que pensaba, que contestando la pregunta, creo que la serie que dio Keren y Leví, Constructores de una nueva sociedad, es el rol que tenemos como iglesia. Ahí están todas las respuestas. Creo, o sea, ese es el rol que tenemos como iglesia. La base en lo que establece la palabra, y me llevaste a pensar con la pregunta anterior, Pablo, en la iglesia actualmente, ¿qué está haciendo para que ese nuevecito que está empezando vea el reino justamente como un reino con coronas y todo lo que debe tener una monarquía, que son, ¿verdad?, estos gobiernos en España? No sé. tengo fondo, el chico está de fondo. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha igual. Sí. Papá, ya te están escuchando, sí. La opinión de él vale también. Hay una serie que creo que habíamos hablado, yo no sé si Keren y Leví, creo que Aileen la había visto, no sé si Gerardo la había visto, The Greenleaf, de Netflix, que es una serie que critica todo lo que es la iglesia, de alguna manera la iglesia protestante. Y es la similitud de la iglesia protestante con este extremo de la prosperidad. Y algo que quiero destacar que escuché, creo que fue esta semana, Jonathan la estaba viendo, y en una de esas pasadas escuché algo, porque realmente no la estoy viendo la continuidad, donde alguien le decía cuando entraba a la iglesia, la estructura física le decía, no, mentira, entraba a la casa de la familia de los pastores, y le decía, wow, cómo viven. Y la respuesta que dio la hija del pastor fue, sí, así quieren los feligreses que vivan sus pastores. Pero, y a mí esa frase me dio como una bofetada en el rostro, porque no queda en una serie de ficción. Yo estoy convencida que el creador de esa serie no es creyente, y lo que está haciendo es una crítica directa a la iglesia. Pero esa expresión que hace ese personaje ficticio en esa serie es lo que dicen los pastores que hoy están llevando el evangelio del reino. Entonces, ahí como iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Desmentir? Ahí tiene que haber una parte de confrontación basada en la palabra. Claro, no es nuestra fuerza, sino dirigido por el Espíritu Santo. Pero la iglesia también cristiana, aquella que sabe que está siendo cimentada de acuerdo a lo que establece su palabra y guiada por el Espíritu Santo, tiene que enfrentarse a confrontación. Y yo, ustedes saben que yo soy demasiado transparente. Yo aquí tuve mi proceso de tener que confrontar, y lo tuve que hacer porque el Espíritu Santo no me dejaba tranquila. O sea, no estaba en paz. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo sirviendo en un reino? Yo decía, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué yo no tengo paz? Porque no estaba alineada con las tendencias que practicaban X o Y. Porque no es lo que establece su palabra. Así que ahí a mí como creyente me tocó que, número uno, desafiar el status quo de un lugar, no rebelarme, porque revelación hubiese sido otra cosa, sino desafiarlo y decir, no puedo seguir acá, no es mi lugar. Y la otra cara de la moneda, porque mis compañeros de trabajo sabían que yo me congregaba en un lugar. Incluso hasta mi jefa un día me llevó hasta ese lugar, que me dio transporte. Después, cuando tú dices que estás yendo a otro lugar, ¿cuál es la primera pregunta? Yo, ¿y qué pasó?
¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, ahí como cristianos tenemos la otra parte de la cara de la moneda de definir lo que es el verdadero evangelio y el reino de Dios. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar de las iglesias en Uruguay con gente no cristiana y de cierto, vieron que el rubro bancario es como interesante porque esa gente vive por la plata. Y cuando tú le hablas del evangelio, lo primero que te dicen es, te saben los nombres de todos los pastores y todas las iglesias que en Uruguay han salido en escenarios públicos en las noticias por temas de, podríamos llamar, malversación de fondos. No se saben el Pentateuco en orden, no lo pueden decir, pero estas personas se saben los nombres de los pastores, copastores, esposos, viajes. Entonces, ahí el segundo rol es clarificarle a esa gente, dirigidos por el Espíritu Santo también, lo que es la verdadera iglesia. Que la iglesia no se trata de ello. Que si bien la iglesia tiene un rol importantísimo en ayudar a la sociedad, porque la iglesia cuando se crea se funda también como benefactora del Estado, para poder servir de apoyo al Estado y ayudar a la gente con necesidad, que es uno de los propósitos de lo que son las ofrendas y los diezmos. La realidad del caso es que cuántas iglesias en Uruguay lo están aplicando completamente. O sea, tenemos que desafiar el status quo y aquel que no conoce del evangelio, con la dirección del Espíritu Santo, pedirle que nos guíe de acuerdo a lo que establece su palabra para decir lo que realmente es la iglesia y el reino. Me voy por el fondo y gracias. Gracias. Sí. Volvió la música electrónica. Sí, bueno, mejor no lo pudo decir Zuleika. Lo primero que creo que tiene que hacer en la iglesia, o cuál es el papel de la iglesia, es hablar. Hablar de forma verbal, con tu conducta, con tu manera de actuar. Hay que hablar, hay que mostrarle a la gente quiénes somos. Y lo otro es, por supuesto, lo más primordial, creo yo que es, y es capacitar a los santos. El papel de la iglesia es capacitar a los santos. ¿Para qué? Para hablar, para defender, para hacer, hay que capacitarse. Y yo creo que ese es el papel primordial de la iglesia, el poder capacitarse. Quiero decir algo. Vale. Adelante. Sí, dale. Ahora sí. Sí, la gran comisión, Mateo 28, si no me equivoco, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la palabra también dice en Mateo, en los evangelios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero leer acá una versión que me gusta mucho, que dice: después de todo, el reino de Dios no se trata de obtener la comida y la bebida que a uno le gusta, sino que es justicia, ese estado que hace que una persona sea aceptable a Dios. Y Lo completo, ¿no? sí, paz y gozo en el corazón. Pero creo que es una de las cosas importantes, y como iglesia creo que hemos perdido mucho tiempo en enfocarnos en nosotros, en lo que Dios nos ha prometido, en que Dios nos va a bendecir, en que Dios nos va a ayudar, y olvidamos a Cristo, que se trata de Él, que se trata de mostrarle a otros que soy es Cristo, no eres tú, soy yo en ti, soy lo que yo voy a hacer por otros. Y sabes que Satanás sabe hacer su trabajo, y él poco a poco va sembrando, no es un trabajo de un momento. No es que él te va de un día para otro, sino que él poco a poco va sembrando, y la distracción más grande ha sido desenfocar al cristiano de la labor que Dios nos dio, que fue clara. Predicar la justicia de Dios es que Dios nos hizo acepto delante del Padre. Entonces nos ha distraído, y ese es uno de los fundamentos, de lo fundamental de nosotros como iglesia en este mundo. Miren, ¿puedo compartir? Sí.
hay algo que estaba estudiando esta semana y que tiene que ver con esto, que habla, bueno, el versículo que está en 1 Pedro 3, 15 y 16 dice lo siguiente. Este es lenguaje actual. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Acá está interesante porque dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo. Y acá voy a ir a la nueva versión internacional, dice lo siguiente, acá estoy. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que estar preparados, como decía Levi, tenemos que ser instruidos, esa es la función también como iglesia, el instruir, el edificar, el estar preparando al cuerpo de Cristo, es una de las funciones. Nosotros tenemos que prepararnos para eso también, porque tenemos que tener respuesta, tenemos que tener el conocimiento de la palabra, más sumado a la revelación que trae el Espíritu Santo, para poder responder. La gente va a pedir respuestas, la gente se va a acercar, no solo para conocer a Cristo, sino que se va a acercar por este tipo de cosas como las que hablaba Zule. Tuve que responder por qué no una cosa u otra, por qué me fui de un lugar y estoy en otro, por qué, cuál es el papel de la iglesia, porque el de afuera ve todo esto y comienza a pedirnos explicaciones. Y en otra versión, que es la Reina Valera, miren lo que dice, preparados para presentar defensa, dice la palabra. Y dice, vuestro corazón, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a tener que explicarle a la gente por qué creemos en Cristo, vamos a tener que tener un lenguaje en que nosotros podamos llevar no solo el mensaje del Evangelio, sino, como decíamos, y como mencionó Zule, cuando Keren y Levi estaban hablando de ser constructores de una nueva sociedad que tenía que ver con eso, el reino de Dios aquí, en esta tierra, en nosotros, el gobierno que ya nos es dado a nosotros, poder ejercerlo, tiene que ver con esto, el capacitarnos, el instruirnos y instruir al pueblo de Dios. Dice que la apologética es una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad de algo. Una apología muy famosa es la de Sócrates, dice, escrita por Platón, la cual contiene el discurso que dijo el primero en su defensa ante el jurado por la acusación de que corrompía a la juventud y no creía en los dioses griegos. Entonces, la apologética cristiana trata de la defensa que hacen los cristianos de su fe, las explicaciones que ofrecen acerca de ella. Nosotros necesitamos prepararnos, lo dice la palabra. Necesitamos prepararnos, y esa es una de las funciones, como lo mencionaba Levi, que tenemos como iglesia. Nosotros tenemos que instruirnos, y completo el versículo que dijo Keren, que es un versículo que a nosotros como iglesia, y a mí me pegó mucho, que el Señor nos decía cuando nos estaba llamando, hagan discípulos. Hagan discípulos. Porque esa es la otra parte, es decir, hacer discípulos. Esa es la parte de formar, de que no solamente llevemos el Evangelio, sino que los instruyamos, para que esos otros puedan también estar formados y formar a otros y así poder construir esa nueva sociedad, ese gobierno, establecerlo acá en la tierra, y no que nos pasen por encima, ni las ideologías, ni lo que dice el mundo, no, esto está bien. ¿Y por qué está bien? Porque la palabra me habla de que la mujer en la anatomía es mujer,
¿Por qué está la bioética? ¿Por qué habla de la humanidad, del hombre y la mujer? ¿Cómo fueron creados? Entonces dice, no, pero esta mujer es hombre. ¿Cómo podemos nosotros tener que hasta ser formados en eso para defender lo que Dios ya en su palabra instituyó, que nos ha creado, hombres y mujeres? Entonces, hasta en esas cosas nosotros tenemos que ser instruidos, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una tarea. Primero, como decíamos, ser influyentes a donde Dios nos puso, en una oficina, en el edificio, en mi barrio, en la facultad, mañana en el trabajo, pasa a donde Dios nos lleve y nuestros pies estén, esos pies tienen que anunciar el Evangelio de Jesucristo, tienen que anunciar las buenas nuevas. Y ese lugar tiene que ver que nosotros somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, pero que nosotros estamos bien parados también conociendo la palabra. Y eso es el poder ser instruidos para callarle la boca al enemigo, porque como dijiste, Keren, él es tan sutil, él no viene a avasallarnos ni nada por el estilo. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tomar autoridad, pero en base al conocimiento vamos a poder también avanzar. Ahí Levi estaba poniendo que hay evidencia histórica, antropológica, arqueológica que dan veracidad de la Biblia, pero hay que estudiar. Claro. Mira, hoy Nau estuvo un rato por estudiar con un compañero y este compañero siempre le cuestiona todo de Dios, y Nau, bien, o sea, se para firme y le responde, pero claro, cuanto vos escuchás y siempre los cuestionamientos son similares. Así como, no digo que nosotros respondamos como disquito, pero cuánto tenemos que conocer de la palabra, de historia, de todo, hasta de geología a veces, porque ahí entendemos hasta cómo fue la evolución de que llegamos al hoy y tantas cosas están escondidas y que son misterios que nos son revelados en la medida que nosotros estudiamos. Y bueno, y Nau bien respondía todo, ¿no? Pero el padre lo estaba escuchando, sí, quiero que sepan, escuchaba de lo que estaba hablando, no es que estaba acá enfrente de él. pero claro, el mundo necesita respuestas no vagas. No le podemos decir, bueno, porque Dios es bueno, y no sé, porque los cuestionamientos son cada vez más fuertes, y si no estás preparado, y no con el intelecto, sino primero creo que es el Espíritu de Dios en nosotros, o como decimos un montón de veces, es Cristo en nosotros, trayendo la luz que esa persona necesita, porque a veces, bueno, cuando estudiamos Pablo en Atenas, Pablo tuvo que enfrentar con el conocimiento, porque no había otra manera de entrarle a esta gente. Pero a veces el Espíritu con una palabra sola puede hablar a una vida y que se le caigan todos los argumentos. Claro. Es una palabra a veces. No necesitamos tanto, necesitamos sí prepararnos, necesitamos el conocimiento, necesitamos profundizar, pero también necesitamos ser sensibles a lo que Dios nos pone para hablar en ese momento, que es lo que Dios quiere hablar. Y estas funciones de la iglesia, bueno, parece como que nos copiamos en la prueba, porque yo había puesto entrenar, preparar, anunciar, edificar, todo lo que veníamos hablando, ¿no? de esto de ser constructores de una nueva sociedad y establecer esa cultura del reino, pero que sea la cultura de Dios, no lo que la tendencia marca, lo que la tendencia impone. Ahora, cuando hablábamos también de la tendencia o las tendencias que imponen las iglesias, y yo creo que en eso el diablo también es astuto, de distraernos, decir, bueno, ahora la tendencia es, como decía Levi, revolear el saquito y que se caigan todos.
y la gente se distrae, se va tras espejitos de colores o lucecitas, y se pierde lo que realmente Dios quiere hacer. Yo creo que estos tiempos que nosotros compartimos, especialmente los jueves, nos tienen que ayudar a empezar a sacar lo viejo de nuestras mentes, a erradicar lo que no es y empezar a tomar lo que sí viene de Dios. Y es un trabajo arduo. Y creo que lo peor para la sociedad que nos rodea es que hemos dejado mal parado, o hemos dejado mal parada a la iglesia. Y nos ponemos todos en ese lugar, porque todos somos parte de la iglesia. Pero qué bueno que nosotros podamos estar cumpliendo la función que Dios nos quiere dar. Y hay algo para terminar del devocional que me gustó mucho, porque dice, el proyecto redentor, en el último día del devocional dice, el proyecto redentor se ha inaugurado en Jesucristo, y su pueblo son los agentes del reino, que lo hacen palpable con su vida. Acciones rumbo a un futuro para el establecimiento total del reino en todo el orden creado, y ver la culminación de toda redención. La redención de la humanidad es el propósito final de Jesucristo y de Dios. Y yo creo que eso es lo que nunca tenemos que olvidarnos. Y este versículo que creo que lo hemos mencionado todos en parte, yo quería terminar con esto, en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe a poder vivir en esa justicia, en ese gozo, en esa paz, y que podamos dejar bien parada a la iglesia de Jesucristo. No por algo que nosotros hagamos, sino porque Cristo en nosotros sea el que Él haga lo que tiene que hacer, lo que Él quiere hacer. Ok. Esperen que... ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, es para agregar algo rapidito en referencia a lo último que dijiste. En Romanos 1, 21, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y más adelante, en el versículo 31, dice acerca de estas personas que son necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y de aquí hay que rescatar 3 cosas, que es, si vamos a glorificar a Dios, glorifiquémoslo como Él se merece, como un Dios. Lo tenemos que glorificar como Él se merece con nuestras vidas. Lo segundo es respetarnos a nosotros, porque dice que estas cosas eran en contra de ellos mismos. Dios los entregó, Dios dijo como que hagan lo que ustedes quieran hacer, cosas que no les convienen, que son perjudiciales para ustedes mismos. Y tercero, cómo somos con las demás personas. Dicen que estas personas que no glorificaron a Dios como a Dios, son con las demás personas desleales, sin afectos, inmisericordiosos, etc. Entonces, como cristianos y como servidores, glorifiquemos a Dios como Él se merece.
respetando, por supuesto, al glorificar a Dios como Él se merece, nos respetamos nosotros mismos y también somos misericordiosos, bondadosos con las demás personas. Amén. Amén. Bueno, gente, Pues muy... sí. Sí, Sí. claro. Te muteaste. Sí, recordaba ahora justo cuando Erika hablaba de las tendencias, esa tendencia, y esto más que todo por testimonios de muchos hombres, inclusive pastores, que hoy día dicen que hablan de la tendencia en aquella en la que se decía, bueno, la venida de Cristo está cerca, preparémonos en la palabra para que la iglesia esté, o formémonos en la palabra para que la iglesia esté preparada porque Cristo viene. Entonces mucha gente, hasta jóvenes, llegaron a dejar estudios, llegaron a dejar de prepararse en lo secular, porque Cristo venía. Entonces, esto lo comento porque en el estudio leíamos que confrontar el siglo para cambiar el mundo. Y muchas veces, y pienso que debemos dar importancia a la formación secular que nosotros podamos adquirir. Además de, por supuesto, mantenernos preparándonos y formándonos como ciudadanos del reino de Dios, prepararnos y formándonos en lo secular, que nos ha correspondido prepararnos y hacerlo con excelencia. Porque cuando Levico nos enseñaba sobre lo de hacernos, digamos, transformadores, conquistadores de una nueva sociedad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a confrontar estas tendencias? ¿Cómo vamos a confrontar estas ideologías, estas corrientes? Y inclusive hasta esas corrientes, esas ideologías, creo que nosotros tenemos que conocerlas, digamos, estudiarlas, entenderlas, para nosotros poder hacer apología, para nosotros poder hacer frente a esas tendencias, por supuesto, bien fundamentados en la palabra de Dios, y preparados también para que podamos nosotros conquistar lugares que hemos cedido lugares. Y un ejemplo de esto es claro, lo vemos hoy día con el tema de la política, de los gobiernos, cómo esos lugares han sido, siento yo, que abandonados o los hemos dejado, que están, digamos, en estas corrientes contrarias al reino de Dios, y simplemente nos conformamos con lo poco y no nos preparamos para poder ocupar esos lugares, para poder conquistar esos lugares. Y de pronto, no digo yo que yo pueda llegar a ser un presidente, pueda llegar a ser un ministro, pero tengo ¿cómo puedo decirte? Tengo la posibilidad a la juventud, a los jóvenes, decirle, hay que prepararse, hay que formarse, y hay que procurar conquistar esos lugares y que nosotros como hijos de Dios podamos tener influencia en esos lugares. En partes. Bien, sí, que es como esa, bueno, un poco lo que hablamos, no irnos a los extremos, ni abandonar todo lo secular y decir, bueno, voy a vivir como en un monasterio, ¿no? Y me dedico 100% a esto, y bueno, y que Dios me provea mágicamente o místicamente, no sé cómo, y tampoco cerrarnos solo a una carrera o a un estudio, sino que yo creo que cuando ponemos todo al servicio de Dios, incluso en nuestros estudios, nuestras profesiones, lo que Él
nos dio, y somos buenos mayordomos, pero entendiendo que primero está el gobierno de Dios en nuestras vidas, Él hace que hasta incluso esas cosas prosperen, porque Él quiere que nos vaya bien, y es su plan. Así que nosotros hoy, a la luz de la palabra y con la luz que viene de Cristo, creo que podemos vivir la verdad del Evangelio, disfrutarla, así como decíamos, con justicia, gozo y paz, porque de eso se trata el reino. ¿Estamos? Sí, me voy a seguir aportando porque si no... Sí, se hizo larguísimo. Yo, ojo, lo disfruto y seguiríamos hasta las 10, 12 de la noche, pero hay cosas que hacer. Así que bueno, oramos y cerramos, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que pudimos disfrutar. Gracias por todo lo que pudimos compartir, gracias Señor porque sabemos que tú nos estás hablando y en este tiempo que compartimos pudimos escuchar lo mismo Señor que tú nos estás hablando a nuestro espíritu, pero en la boca de nuestros hermanos Señor, y gracias porque sabemos que eso nos ayuda, nos edifica, nos trae luz Señor, gracias porque también cada aporte, cada cosas que estás hablando, Señora, a cada uno, puede ayudar a edificar, Señor, nuestras vidas para que juntos, Señor, busquemos tu reino, tu justicia y todas las cosas que tú quieres hacer con tu iglesia en este tiempo. Gracias. Señor, ayúdanos, guíanos, que vamos a ser sensibles, Señor, lo necesitamos, y especialmente, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo en nosotros sea el que nos guíe a toda verdad. Amén. Sí, Padre, Señor. bendecimos tu nombre, te honramos, te damos toda la gloria a ti, te amamos a ti, Señor, y ponemos nuestra mirada de nuestros ojos en ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos,